15 expertos mintieron sobre el problema. Cuando el humilde mecánico revisó, dijo la verdad. El sol de agosto caía implacable sobre el taller mecánico El Rayo, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. Roberto Mendoza, de 38 años, se encontraba debajo de un Nissan Tsuru del 98, cambiando el aceite por apenas 150 pesos. Sus manos, curtidas por 20 años de trabajo con motores, se movían con la precisión de un cirujano. A pesar de que el calor superaba los 35 grados y el pequeño ventilador apenas movía el aire sofocante, Roberto mantenía su concentración absoluta en cada tarea, por simple que fuera. El taller donde trabajaba no era suyo, pertenecía a don Aurelio, un hombre de 65 años que le pagaba por comisión. Roberto no tenía contrato formal, ni prestaciones, ni seguridad laboral. Cada día era una incertidumbre económica, pero nunca se quejaba. Había aprendido el oficio de su padre, también mecánico, quien le había enseñado que la honestidad valía más que cualquier cantidad de dinero mal habido. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto terminó con el Tsuru y se limpió las manos en un trapo que alguna vez había sido blanco. Su estómago gruñía. Eran las 3 de la tarde y solo había desayunado un café con pan dulce a las 6 de la mañana. Pero los 150 pesos del cambio de aceite apenas le alcanzaban para comprar algo de comer y guardar para el pasaje del día siguiente. Vivía en un cuarto rentado en la colonia Oblatos, a casi 1 hora en camión desde el taller. Su esposa lo había dejado 2 años atrás, cansada de la vida de privaciones. No tuvieron hijos, lo cual Roberto consideraba una bendición dadas las circunstancias. Mientras caminaba hacia la tienda de la esquina para comprar unos tacos, Roberto observó el flujo constante de vehículos por la avenida Washington. Cada motor que escuchaba le contaba una historia. Uno con el sincronizador de la transmisión gastado, otro con las balatas delanteras al límite, aquel con el tensor de la banda de distribución a punto de fallar. Era un don que había desarrollado a lo largo de 2 décadas, dedicadas por completo a su oficio. Podía diagnosticar problemas que otros mecánicos ni siquiera notaban. Esa habilidad, sin embargo, no le había traído fortuna. El problema de Roberto no era la falta de talento, sino la falta de capital. No tenía dinero para comprar herramientas propias de calidad, mucho menos para abrir su propio taller. Trabajaba con lo que don Aurelio le prestaba, herramientas viejas y desgastadas que dificultaban su trabajo. Había intentado ahorrar durante años, pero siempre surgía alguna emergencia, una enfermedad, el aumento del alquiler, reparaciones de su propia motocicleta, una Honda de 15 años, que era su único medio de transporte. Roberto terminó sus tacos de pastor y regresó al taller. Don Aurelio estaba en la oficina, una habitación pequeña con un escritorio viejo y un calendario de refacciones automotrices en la pared. «Roberto, ¿ya terminaste con el Tsuru?», preguntó el anciano sin levantar la vista de sus cuentas. «Sí, don Aurelio. También revisé los frenos porque escuché un ruido extraño. Las balatas traseras están al 20%. Le comenté al cliente que debería cambiarlas pronto». Don Aurelio asintió. «Bien, bien. Ese es tu problema, muchacho. Siempre estás encontrando más cosas que arreglar. Los clientes vienen por un cambio de aceite y tú les quieres vender frenos. Así espantas a la clientela». Roberto guardó silencio. Había tenido esta conversación muchas veces. Él no intentaba vender servicios innecesarios. Simplemente no podía permitir que un cliente se fuera con un problema de seguridad sin advertirle. Su padre le había enseñado que un mecánico deshonesto no solo robaba dinero, sino que ponía en riesgo vidas. Esa lección estaba grabada en su código moral más profundo. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Roberto atendió 2 clientes más, una afinación menor en un Chevy y la revisión de un sistema de enfriamiento en un Jetta. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, se despidió de don Aurelio y se dirigió hacia su motocicleta. En su bolsillo llevaba 380 pesos del día. De esos, 50 irían para la gasolina de la moto, 100 para la renta que debía entregar en 3 días, 80 para comer mañana y el resto para ahorrar, aunque sabía que probablemente terminaría gastándolo en alguna necesidad imprevista. Mientras conducía su Honda por las calles cada vez más oscuras de Guadalajara, Roberto pensaba en su futuro. A los 38
18 años. Se preguntaba si alguna vez lograría tener su propio taller, si alguna vez podría trabajar con herramientas decentes, si alguna vez sería reconocido por su verdadero talento. Pero esos pensamientos los guardaba para sí mismo. No servía de nada lamentarse, solo servía trabajar duro y mantener la esperanza. Al día siguiente, un miércoles caluroso como todos en esa época del año, Roberto llegó al taller a las 7 de la mañana. Don Aurelio ya estaba allí, pero lucía preocupado. Roberto, necesito que me hagas un favor. Mi compadre tiene un problema con su camioneta y me la va a traer para que la revises. Es una Suburban nueva del año pasado. Dice que ya la llevó con 5 mecánicos diferentes y nadie le ha podido resolver el problema. Roberto sintió una mezcla de curiosidad y cautela. Los vehículos modernos con electrónica compleja no eran su especialidad, aunque había estudiado por su cuenta todo lo que podía sobre sistemas computarizados automotrices. ¿Qué síntomas tiene?, preguntó. Dice que se apaga sola mientras va manejando. A veces funciona perfecto por días y de repente se apaga en plena carretera. Ya le cambiaron la bomba de gasolina, los sensores de oxígeno, hasta le revisaron toda la computadora. Nada ha funcionado. Una hora después, una Suburban blanca perla, reluciente y claramente costosa, se estacionó frente al taller. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con jeans y una camisa de mezclilla sencilla. Su aspecto era el de cualquier ranchero próspero de Jalisco, nada ostentoso, pero con esa seguridad que da la estabilidad económica. Don Aurelio salió a recibirlo con efusividad. Compadre, qué gusto verlo. Le presento a Roberto, mi mejor mecánico. Él va a revisar su camioneta. El hombre, que don Aurelio presentó como don Fernando, estrechó la mano de Roberto con firmeza. Mucho gusto, joven. Mire, le voy a ser sincero. Ya estoy desesperado con esta camioneta. Me costó 850,000 pesos y lleva 6 meses dándome problemas. La he llevado con la agencia 3 veces, con 2 talleres especializados en electrónica y con varios mecánicos más. Todos me dicen algo diferente. Me cobran, supuestamente arreglan el problema y a los pocos días vuelve a fallar. Roberto escuchaba atentamente mientras don Fernando describía el problema con detalle. La camioneta se apagaba repentinamente, sin aviso previo, generalmente después de haber recorrido entre 40 y 60 kilómetros. A veces arrancaba de nuevo inmediatamente, otras veces necesitaba estar apagada por 15 o 20 minutos antes de volver a encender. El problema no seguía un patrón predecible, lo que dificultaba enormemente el diagnóstico. ¿Qué le han dicho que es el problema?, preguntó Roberto. Don Fernando sacó una carpeta del asiento delantero. Mire, aquí traigo todas las facturas y los diagnósticos. El primer mecánico dijo que era la bomba de gasolina. La cambié. 8,500 pesos. El problema continuó. El segundo dijo que eran los sensores de oxígeno. Los cambié. 6,300 pesos. El tercero dijo que era el módulo de control del motor. Lo reprogramaron en la agencia. 12,000 pesos. El cuarto dijo que era el cuerpo de aceleración. Lo limpié y calibré. 3,500 pesos. El quinto dijo que eran las bujías y cables. Los cambié. 4,200 pesos. Roberto revisó las facturas con creciente asombro. En total, don Fernando había gastado más de 70,000 pesos intentando resolver el problema, sin contar el costo de las revisiones y diagnósticos, y ninguno de los expertos había dado con la solución. ¿Puedo revisar la camioneta?, preguntó Roberto. Por supuesto, para eso vine, respondió don Fernando, pero le advierto que ya estoy considerando venderla y comprar otra, aunque pierda dinero. Esto me tiene harto. Roberto abrió el cofre de la Suburban y se quedó observando el motor por varios minutos sin tocar nada. Era un V8 de 5.3 litros, tecnología relativamente moderna con inyección multipunto y control electrónico complejo. Verificó visualmente todas las conexiones eléctricas, las mangueras, los componentes del sistema de encendido. Todo parecía estar en orden. Entonces pidió las llaves y encendió el vehículo. El motor arrancó perfectamente, funcionando con suavidad. ¿El problema solo ocurre cuando está en movimiento?, preguntó Roberto. Exactamente, confirmó don Fernando. Nunca se ha apagado estando estacionada. Solo cuando voy manejando, generalmente en carretera. Roberto apagó el motor y se quedó pensando. Un problema intermitente que solo ocurría bajo ciertas condiciones era el tipo más difícil de diagnosticar, pero había algo que los mecánicos
anteriores no habían considerado. Si el problema no ocurría en ralentí ni durante pruebas estáticas, sino solo durante la conducción, entonces no era necesariamente un problema de componentes, sino posiblemente de conexiones que se afectaban con el movimiento y la vibración. Don Fernando, necesito revisar todas las conexiones eléctricas del sistema de inyección, no los componentes, sino los conectores y cables, dijo Roberto. Ya me dijeron que todos los cables estaban bien, respondió don Fernando con un tono de decepción. Varios mecánicos los revisaron con multímetro. Sí, señor, pero los revisaron con el vehículo detenido. Cuando un cable o conector tiene un problema intermitente por vibración, no se detecta en una prueba estática. Necesito revisar específicamente las zonas donde los cables están expuestos a mayor movimiento. Don Aurelio intervino. Compadre, déjelo que revise. Roberto tiene buen ojo para estas cosas. Don Fernando asintió, aunque su expresión mostraba escepticismo. Había escuchado promesas similares de otros mecánicos. Roberto se puso manos a la obra. Comenzó por la parte más obvia, los conectores principales del módulo de control del motor. Todos estaban bien asegurados. Luego revisó los mazos de cables que iban desde el motor hacia el tablero. Todo parecía correcto, pero Roberto no se daba por vencido fácilmente. Se metió debajo del vehículo con una lámpara de mano y comenzó a seguir el recorrido de todos los cables del sistema de inyección. La mayoría estaban protegidos por corrugado plástico y bien sujetos. Pero entonces notó algo. Cerca del catalizador había un mazo de cables que pasaba muy cerca del tubo de escape. El calor había derretido parcialmente el corrugado protector en un punto específico. Roberto enfocó su lámpara en esa zona y vio lo que buscaba. Uno de los cables, específicamente un cable delgado de señal del sensor de posición del cigüeñal, tenía el aislamiento dañado por el calor en un tramo de aproximadamente 2 centímetros. El cobre estaba expuesto, pero no había un cortocircuito evidente. Roberto entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Cuando el vehículo funcionaba por un tiempo, el calor del escape aumentaba. El cable dañado se expandía con el calor y entraba en contacto intermitente con el chasis, causando lecturas erráticas en el sensor de posición del cigüeñal. Cuando esto ocurría, la computadora del motor perdía la referencia de sincronización y apagaba el motor como medida de protección. Roberto salió de debajo del vehículo con el corazón acelerado. Había encontrado el problema, estaba seguro, pero había un detalle importante. El cable dañado estaba en un punto de muy difícil acceso. Para repararlo correctamente, necesitaría desmontar parte del sistema de escape, algo que tomaría varias horas de trabajo. Don Fernando, creo que encontré el problema, dijo Roberto, mostrándole fotos que había tomado con su celular viejo. Es este cable del sensor de posición del cigüeñal. El aislamiento está dañado por el calor del escape. Cuando el cable se calienta después de un rato de manejo, se expande y hace contacto intermitente con el chasis, causando fallas en la lectura del sensor. Don Fernando observó las fotos con atención. Don Aurelio también se acercó a mirar. ¿Y por qué ninguno de los otros mecánicos vio eso?, preguntó don Fernando. Porque está en un punto muy difícil de ver, señor. Hay que meterse debajo del vehículo y buscar específicamente en las zonas donde los cables están expuestos al calor extremo. La mayoría de los mecánicos se enfocan en revisar los componentes visibles y en hacer diagnósticos con el escáner, pero no buscan problemas físicos en lugares de difícil acceso. Don Aurelio intervino. ¿Y cuánto costaría repararlo, Roberto? Roberto hizo un cálculo mental. Necesito desmontar el tubo de escape delantero para acceder bien al cable. Luego debo empalmar un tramo nuevo de cable, protegerlo con corrugado térmico resistente y reubicarlo para que no quede cerca del escape. El trabajo me tomaría unas 4 horas. El cable y los materiales cuestan unos 300 pesos. La mano de obra. Roberto dudó. Sabía que don Aurelio cobraría al menos 2,000 pesos por un trabajo así. ¿Cuánto cobras tú?, preguntó don Fernando directamente a Roberto. Pues, don Aurelio es quien pone los precios, señor. Don Aurelio carraspeó. Son 2,500 pesos, compadre. Es un trabajo delicado y tardado. Don Fernando asintió. Me parece justo, pero quiero asegurarme de algo, joven Roberto. ¿Estás seguro de que ese es el problema? Porque ya gasté más de 70,000 pesos y no quiero seguir tirando dinero. Roberto miró a don Fernando directamente a los ojos. Señor, yo no puedo garantizarle nada al 100% porque los vehículos son
parecieron complicados, pero basándome en mi experiencia de 20 años y en la lógica de cómo está fallando su camioneta, estoy 95% seguro de que ese cable es el problema. Lo que sí le puedo garantizar es que voy a hacer el trabajo con toda honestidad y dedicación. Si después de reparar ese cable el problema continúa, no le voy a cobrar la mano de obra, solo los materiales. Hubo un momento de silencio. Don Fernando estudiaba a Roberto con una intensidad que lo ponía nervioso. Finalmente, el hombre mayor sonrió. «Sabe que me gusta de usted, joven, que no me está prometiendo milagros ni me está diciendo que está 100% seguro como todos los demás. Me está hablando con honestidad. Hágale pues, repare el cable. Si funciona, le voy a pagar el doble de la mano de obra». Roberto sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. Si se equivocaba, perdería horas de trabajo sin paga, pero su instinto le decía que había dado con el problema real. «Voy a empezar ahora mismo, señor. ¿Puede dejar la camioneta hasta mañana en la tarde?» «Sin problema», respondió don Fernando. «Aquí está mi teléfono. Llámeme cuando esté lista. Y joven, espero que usted sí sea diferente a los otros 15 que me mintieron o se equivocaron». Don Fernando se retiró en un taxi y Roberto comenzó a trabajar inmediatamente. Don Aurelio se acercó a él con expresión preocupada. «Roberto, espero que sepas lo que haces. Mi compadre es un hombre muy importante. No quiero quedar mal con él». «Descuide, don Aurelio. Voy a resolver el problema», respondió Roberto con una confianza que no terminaba de sentir del todo. Desmontar el tubo de escape delantero fue una tarea ardua. Los tornillos estaban oxidados por el calor y la humedad. Roberto tuvo que usar todo su conocimiento y paciencia para aflojarlos sin dañar las roscas. Una vez desmontado el tubo, pudo acceder correctamente al cable dañado. Efectivamente, el aislamiento estaba derretido en un tramo de casi 3 centímetros y el cobre interno mostraba signos de haber hecho contacto con el chasis metálico. Con cuidado quirúrgico, Roberto cortó la sección dañada del cable y empalmó un tramo nuevo utilizando soldadura de estaño y termoencogible de alta calidad que compró con su propio dinero en una tienda de electrónica cercana. No quería arriesgarse a usar materiales de dudosa calidad. Luego protegió toda esa zona con corrugado térmico resistente a altas temperaturas y reubicó el mazo de cables para que quedara al menos 5 centímetros más alejado del tubo de escape. El trabajo le tomó 5 horas en total, más de lo estimado, porque se aseguró de que cada detalle quedara perfecto. Cuando terminó, eran casi las 8 de la noche. Don Aurelio ya se había ido, dejándole las llaves del taller. Roberto encendió la Suburban y la dejó funcionando durante 20 minutos hasta que el motor alcanzó su temperatura de operación máxima. El vehículo funcionaba perfectamente, pero la verdadera prueba sería en movimiento. Roberto tomó una decisión arriesgada. Sin pedir permiso, condujo la Suburban por las calles de Guadalajara durante 1 hora, recorriendo exactamente el tipo de trayecto donde usualmente fallaba. Tramos largos, a velocidad sostenida, que generaban mucho calor en el sistema de escape. Pasó por la avenida López Mateos, tomó el periférico hacia el sur y luego regresó por la calzada Independencia. En total recorrió casi 65 kilómetros. La camioneta funcionó impecablemente durante todo el trayecto, sin el menor síntoma de falla. Cuando regresó al taller, Roberto estaba exhausto pero satisfecho. Había resuelto el problema, estaba seguro. Durmió esa noche en el cuarto del taller, algo que don Aurelio le permitía hacer ocasionalmente cuando trabajaba hasta tarde. A la mañana siguiente, llamó a don Fernando a las 9 en punto. «Buenos días, señor. Su camioneta está lista. Reparé el cable y también hice una prueba de manejo extensa. Funcionó perfectamente. Voy para allá inmediatamente», respondió don Fernando. 1 hora después, el hombre llegó al taller. Roberto le explicó detalladamente todo lo que había hecho, mostrándole fotos del antes y después del cable reparado. Don Fernando escuchó con atención y luego preguntó: «¿Ya la probaste en carretera?» «Sí, señor. Ayer en la noche hice un recorrido de 65 kilómetros, similar a las condiciones donde usualmente fallaba. Funcionó perfectamente todo el tiempo». Don Fernando tomó las llaves y personalmente condujo la Suburban durante 2 horas, con Roberto como copiloto a insistencia del propio don Fernando. Recorrieron más de 100 kilómetros, incluyendo un tramo por la carretera a Chapala. La camioneta no presentó el menor problema. Cuando regresaron al taller, don Fernando tenía
tenía una amplia sonrisa. Lo lograste, muchacho. En 6 meses, tú eres el único que realmente encontró y solucionó el problema. Don Aurelio, que había estado esperando ansiosamente, se acercó. Entonces, ¿sí funcionó, compadre? Funcionó perfecto. Roberto, ¿cuánto te debo? Roberto miró a don Aurelio, quien respondió: son 2,800 pesos en total, compadre. 2,500 de mano de obra y 300 de materiales. Don Fernando sacó su cartera y extrajo 6,000 pesos. Aquí están los 2,800 y 3,200 más de propina. Prometí el doble de la mano de obra si funcionaba, y un hombre de palabra cumple. Roberto estaba atónito. Nunca había recibido una cantidad así de dinero de una sola vez. Don Aurelio se emocionó también. Compadre, es muy generoso de su parte. Pero don Fernando levantó la mano. Don Aurelio, con todo respeto, yo quiero que ese dinero se lo quede Roberto. Los 2,800 pesos son para el taller, pero los 3,200 de propina son directamente para él. Este muchacho hizo lo que 15 supuestos expertos no pudieron hacer. Merece ser recompensado. Don Aurelio no pudo objetar. Don Fernando entregó el dinero directamente en las manos de Roberto. Joven, ¿tú cuánto ganas aquí? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Pues depende del día, señor. A veces 300, a veces 500 pesos. Depende de cuánto trabajo haya. ¿Y tienes taller propio? No, señor. Trabajo aquí con don Aurelio. Don Fernando asintió pensativamente. Roberto, dame tu número de teléfono. Quiero hablar contigo sobre algo, pero no ahora. Te voy a llamar en unos días. Roberto le dio su número, todavía aturdido por los 3,200 pesos que tenía en el bolsillo. Don Fernando se despidió cordialmente de ambos y se retiró en su Suburban, que ahora funcionaba perfectamente. Cuando se fue, don Aurelio miró a Roberto con una mezcla de orgullo y envidia. La regaste, muchacho. Mi compadre es Fernando Zamora, dueño de Transportes Zamora. Tiene más de 200 camiones y tráileres. Es millonario y parece que le caíste bien. Roberto no sabía qué pensar. Había hecho lo que consideraba correcto, diagnosticar honestamente y reparar correctamente el problema. No esperaba nada más allá de su pago justo. Esa noche, Roberto no durmió bien. Los 3,200 pesos de propina representaban casi 2 semanas de trabajo. Con eso podía pagar la renta atrasada, comprar algunas herramientas propias y todavía guardar algo. Pero más que el dinero, lo que lo mantenía despierto era la posibilidad de que don Fernando realmente lo llamara. ¿Para qué querría hablar con él? 3 días pasaron sin noticias. Roberto continuó su rutina normal en el taller, atendiendo los vehículos que llegaban. Pero cada vez que sonaba su teléfono, su corazón saltaba con la esperanza de que fuera don Fernando. El viernes en la tarde, finalmente, la llamada llegó. Roberto, soy Fernando Zamora. ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, señor, por supuesto. Bien, necesito que vengas a mis oficinas mañana sábado a las 10 de la mañana. Quiero proponerte algo. La dirección es Avenida Américas 1500, en el edificio de Transportes Zamora. ¿Puedes venir? Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, señor, ahí estaré. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Se levantó temprano el sábado, se bañó con cuidado, se puso su mejor ropa, que era simplemente un pantalón de mezclilla limpio y una camisa a cuadros planchada. A las 8:30 de la mañana ya estaba subido en su motocicleta, dirigiéndose hacia la zona de negocios donde estaban las oficinas de Transportes Zamora. El edificio era impresionante. 4 pisos de construcción moderna con fachada de cristal. En el estacionamiento había docenas de camiones y tráileres con el logo de la empresa. Roberto se sintió pequeño e insignificante, pero recordó las palabras de su padre. Un mecánico honesto vale tanto como cualquier empresario. Nunca bajes la cabeza ante nadie, pero tampoco la levantes con soberbia. En la recepción, una joven secretaria lo recibió amablemente. ¿Roberto Mendoza? Sí, señorita. Don Fernando lo está esperando. 3er piso, oficina principal. Roberto subió en un elevador reluciente que contrastaba enormemente con el taller polvoriento donde trabajaba. Cuando llegó al 3er piso, otra secretaria lo condujo a una oficina amplia con vista panorámica de Guadalajara. Don Fernando estaba sentado detrás de un escritorio de madera pulida, pero se levantó inmediatamente al ver a Roberto. Roberto, qué bueno que viniste. Siéntate, por favor. Roberto tomó asiento en una silla cómoda frente al escritorio. Estaba nervioso, pero trataba de no mostrarlo. Don Fernando fue directo al punto. Mira, te voy a contar algo. Yo empecé como mecánico, igual que tú. Hace 30 años trabajaba en un taller de tractocamiones aquí en Guadalajara.
vida. Ganaba una miseria, pero aprendí el oficio. Con los años ahorré y logré comprar mi primer camión usado, luego otro, y así fui creciendo hasta tener la flota que tengo hoy. Roberto escuchaba fascinado. Nunca habría imaginado que ese hombre millonario había empezado en su misma posición. Te cuento esto porque quiero que entiendas algo. Cuando llevé mi Suburban a esos 15 mecánicos, no solo me mintieron o se equivocaron. Muchos de ellos ni siquiera se molestaron en hacer un diagnóstico serio. Me vendieron piezas innecesarias solo para cobrar. Pero tú fuiste diferente. Hiciste un diagnóstico real, encontraste el problema verdadero y hasta te arriesgaste a no cobrar si no funcionaba. Eso habla de tu carácter. Gracias, señor, respondió Roberto modestamente. Solo hice mi trabajo como debe ser. Exactamente, dijo don Fernando. Y por eso quiero hacerte una propuesta. Necesito un gerente de mantenimiento para mi flota. Alguien que supervise el mantenimiento de mis 200 unidades, que capacite a los mecánicos, que se asegure de que todo se haga con honestidad y calidad. Quiero que seas tú. Roberto sintió que el mundo se detenía. Yo, señor, pero yo no tengo estudios universitarios. Solo soy mecánico. Justamente por eso, respondió don Fernando. No necesito un ingeniero que sepa mucha teoría, pero no pueda diagnosticar un problema real. Necesito un mecánico de verdad, con experiencia de campo, que conozca los vehículos y que sobre todo sea honesto. Te ofrezco un sueldo de 18,000 pesos al mes, prestaciones de ley y capacitación constante. ¿Qué dices? Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. 18,000 pesos al mes era más de lo que ganaba en 3 meses en el taller. Sería un cambio de vida completo, pero había algo que le preocupaba. Don Fernando, yo estaría muy agradecido por la oportunidad, pero ¿qué va a decir don Aurelio? Él me ha dado trabajo cuando lo necesitaba. Don Fernando sonrió. Ya hablé con Aurelio, le expliqué la situación y aunque le dolió perderte, entendió que es una oportunidad que no puedes desperdiciar. Incluso me dijo que era lo mejor para ti. Entonces, acepto, señor, dijo Roberto, con la voz temblorosa de emoción. No se va a arrepentir. Le voy a demostrar que su confianza está bien puesta. Don Fernando extendió la mano y Roberto la estrechó firmemente. Sé que no me voy a arrepentir, Roberto. Empiezas el lunes. Ven a las 8 de la mañana y mi gerente de recursos humanos te va a hacer todo el papeleo. Cuando Roberto salió de las oficinas de Transportes Zamora, sentía que caminaba en las nubes. No podía creer que su vida hubiera cambiado tan radicalmente en solo una semana. Todo por haber hecho lo correcto. Diagnosticar honestamente un problema que 15 supuestos expertos no habían podido resolver. Durante el fin de semana, Roberto no pudo dormir de la emoción. Llamó a su madre, que vivía en Zapopan, para contarle las buenas noticias. La anciana lloró de felicidad. También fue al taller a despedirse de don Aurelio y agradecerle por todos los años de trabajo. Roberto, me da gusto por ti, le dijo don Aurelio con sinceridad. Siempre supe que eras muy bueno. Te vas a ir lejos, muchacho. Solo no te olvides de dónde saliste. Nunca lo haré, don Aurelio. Y si alguna vez necesita ayuda con algún trabajo complicado, cuente conmigo. El lunes, a las 8 de la mañana, Roberto se presentó en las oficinas de Transportes Zamora. El gerente de recursos humanos, un hombre llamado Lick, Gustavo Hernández, lo recibió en su oficina. Buenos días, Roberto. Don Fernando me habló mucho de ti. Vamos a procesar tu contratación. Durante 2 horas, Roberto llenó formularios, proporcionó documentos y se tomó fotografías para su credencial. Le asignaron un uniforme, pantalones de mezclilla nuevos y camisas tipo polo con el logo de Transportes Zamora. También le entregaron una computadora portátil, un teléfono celular de la empresa y un vehículo, una camioneta pick-up Ford Lobo nueva para que pudiera desplazarse entre los diferentes puntos donde estaba la flota. Tu oficina está en el primer piso, en el área de mantenimiento, le explicó el Lick Hernández. Tienes un equipo de 12 mecánicos bajo tu supervisión. Don Fernando quiere que poco a poco vayas conociendo toda la operación, revisando cada unidad, cada procedimiento. No tengas prisa. Lo importante es que hagas las cosas bien. Roberto fue conducido a su nueva oficina. Era pequeña pero funcional, con un escritorio, una computadora, archivos con toda la documentación de las unidades y un ventanal que daba al taller de mantenimiento. Desde ahí podía ver a los mecánicos trabajando en los tractocamiones. Se sentó en su silla y por un momento se permitió sentir la magnitud del cambio
cambio en su vida. Don Fernando entró a la oficina sin tocar. ¿Qué tal tu primer día? Abrumador, señor, pero emocionado, respondió Roberto honestamente. Bien, déjame mostrarte las instalaciones. Don Fernando llevó a Roberto a recorrer todo el complejo. El taller de mantenimiento era enorme, equipado con elevadores hidráulicos para vehículos pesados, herramientas de diagnóstico computarizado de última generación, un almacén de refacciones que parecía una pequeña tienda y espacios de trabajo amplios y bien iluminados. Era el sueño de cualquier mecánico. Todo esto está a tu disposición, dijo don Fernando. Tu trabajo es asegurarte de que las 200 unidades de mi flota estén siempre en óptimas condiciones. Eso significa mantenimientos preventivos programados, reparaciones rápidas cuando sea necesario y sobre todo diagnósticos correctos. No quiero que en mi empresa pase lo que me pasó con mi Suburban. Si una unidad tiene un problema, quiero que se identifique y se resuelva correctamente la primera vez. Roberto asintió. Así va a ser, don Fernando. Le doy mi palabra. Durante las primeras semanas, Roberto se dedicó a conocer cada aspecto de la operación. Revisó los historiales de mantenimiento de cada unidad, identificó patrones de fallas recurrentes, conoció a cada uno de los 12 mecánicos del equipo, descubrió que varios de ellos tenían malos hábitos, hacían reparaciones rápidas en lugar de correctas, usaban refacciones genéricas de baja calidad para ahorrarse dinero y no llevaban registros adecuados de su trabajo. Con tacto pero con firmeza, Roberto comenzó a implementar cambios. Estableció procedimientos estándar para cada tipo de mantenimiento, creó checklists detallados que los mecánicos debían seguir e implementó un sistema de control de calidad donde él personalmente revisaba trabajos al azar para asegurarse de que se hicieran correctamente. No todos los mecánicos estaban felices con los cambios. Algunos se quejaban de que Roberto era demasiado exigente, que los procedimientos nuevos tomaban más tiempo. Pero Roberto no cedió. Sabía que hacer las cosas bien desde el principio ahorraba tiempo y dinero a largo plazo. Uno de los mecánicos, un hombre llamado Sergio de unos 45 años, que llevaba 10 años en la empresa, fue particularmente resistente. Un día, Roberto lo encontró reinstalando un motor de un tractocamión sin haber cambiado el empaque de la tapa de válvulas, un paso básico del procedimiento. Sergio, necesitas cambiar ese empaque. Está en el checklist. Sergio lo miró con desprecio. Mira, niño, yo llevo 10 años haciendo esto. No necesito que un recién llegado me diga cómo hacer mi trabajo. Ese empaque todavía sirve. Roberto mantuvo la calma. Sergio, el empaque tiene 200,000 kilómetros. El procedimiento dice que se cambia en cada revisión mayor del motor. No es negociable. Sergio aventó la llave que tenía en la mano. ¿Sabes qué? Haz tú el trabajo si eres tan perfeccionista. Roberto se acercó a Sergio y le habló con firmeza pero sin agresividad. Sergio, yo respeto tu experiencia, pero aquí hay procedimientos que todos debemos seguir, incluyéndome a mí. Si ese camión sale de aquí y después tiene fuga de aceite por un empaque viejo, es responsabilidad nuestra. Don Fernando confió en mí para asegurar que el trabajo se haga bien. No te estoy pidiendo nada que yo mismo no haría. Hubo un momento de tensión. Finalmente, Sergio recogió su llave y refunfuñó. Está bien, cambiaré el maldito empaque. Roberto no lo tomó como victoria personal, sino como un paso necesario para establecer estándares de calidad. Esa tarde se quedó trabajando con Sergio hasta tarde, ayudándole a terminar el trabajo. Mientras trabajaban juntos, Roberto compartió algunos trucos técnicos que había aprendido en sus años de experiencia. Sergio, a su pesar, quedó impresionado con el conocimiento de Roberto. Oye, no eres tan malo como pensé, admitió Sergio eventualmente. Solo que no me gusta que me digan cómo trabajar. No te estoy diciendo cómo trabajar, respondió Roberto. Solo te estoy pidiendo que sigas los procedimientos que nos ayudan a todos. Cuando el trabajo se hace bien, don Fernando está contento, los clientes están contentos y nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que hicimos nuestro trabajo correctamente. Con el tiempo, incluso Sergio se convirtió en uno de los más entusiastas seguidores de los nuevos procedimientos. Vio que los cambios implementados por Roberto efectivamente reducían las fallas recurrentes y los retrabados. Las unidades salían del taller mejor mantenidas y regresaban con menos problemas. Después de 3 meses en el puesto, Roberto presentó su primer informe completo a don Fernando. Había documentado
dado todas las mejoras implementadas, las reducciones en costos de mantenimiento correctivo y el aumento en la disponibilidad de las unidades. Los números eran impresionantes. En solo 3 meses, los costos de mantenimiento habían disminuido un 22% y el tiempo de inactividad de las unidades se había reducido un 35%. Don Fernando revisó el informe con satisfacción evidente. Roberto, esto es exactamente lo que necesitaba. No solo estás haciendo bien tu trabajo, estás mejorando toda la operación. Gracias, señor. Pero todavía hay mucho por hacer. Tengo algunas ideas para mejorar aún más. Don Fernando sonrió. Dime. Roberto explicó su plan. Quería implementar un programa de capacitación continua para todos los mecánicos, actualizar algunos equipos de diagnóstico que estaban obsoletos y crear un sistema computarizado de seguimiento de mantenimientos que alertara automáticamente cuando una unidad necesitara servicio. Todo eso cuesta dinero, observó don Fernando. Lo sé, señor, pero creo que la inversión se pagará sola en menos de un año con las mejoras en eficiencia y reducción de fallas. Don Fernando se quedó pensando por un momento. Adelante, prepara un presupuesto detallado y autorizo la inversión. Durante los siguientes 6 meses, Roberto transformó completamente el departamento de mantenimiento de Transportes Zamora. Implementó todas sus ideas, capacitó personalmente a cada mecánico en nuevas técnicas de diagnóstico y estableció una cultura de excelencia donde hacer las cosas bien la primera vez era la norma, no la excepción. Los resultados fueron extraordinarios. Las unidades de Transportes Zamora se convirtieron en las más confiables de la región. Los costos operativos disminuyeron significativamente y la satisfacción de los clientes aumentó porque los tiempos de entrega mejoraron al tener menos unidades fuera de servicio. Don Fernando estaba tan impresionado que aumentó el salario de Roberto a 25,000 pesos mensuales y le dio un bono de 50,000 pesos por desempeño excepcional. Un año después de haber diagnosticado correctamente la Suburban de don Fernando, Roberto estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. ¿Roberto Mendoza? Sí, habla Roberto. Soy Antonio Guerrero, dueño de Transportes del Bajío. Me dio su teléfono Fernando Zamora. Tengo un problema con uno de mis tráileres que nadie ha podido resolver. Fernando me dijo que usted es el mejor diagnosticando problemas difíciles. ¿Podría ayudarme? Roberto sonrió. La reputación que había construido basándose en honestidad y competencia estaba empezando a abrirle puertas que nunca imaginó. Por supuesto, señor Guerrero. Cuénteme sobre el problema. Así comenzó una serie de consultas que Roberto hacía en sus tiempos libres para otras empresas de transporte. Don Fernando no solo lo apoyaba, sino que lo alentaba. Eres demasiado bueno para trabajar solo para mí, le decía. Tienes que compartir tu conocimiento con la industria. 2 años después de su contratación, Roberto había ahorrado suficiente dinero para comprar una pequeña casa en la colonia Lomas de Polanco. Ya no vivía en un cuarto rentado, manejaba su camioneta Lobo proporcionada por la empresa, vestía ropa de calidad, pero lo más importante, había recuperado su dignidad y su propósito. Una tarde, don Fernando lo llamó a su oficina. Roberto, quiero proponerte algo. Voy a expandir el negocio. Quiero abrir un centro de servicio autorizado para otras empresas de transporte. No solo atenderíamos nuestra flota, sino también la de terceros. Quiero que tú seas el gerente general de esa nueva división. Tendrías 30 mecánicos bajo tu mando, equipo de última generación y un porcentaje de las utilidades, además de tu salario. Roberto no podía creer cómo su vida había cambiado. Todo había empezado con un simple diagnóstico honesto, con hacer su trabajo correctamente cuando 15 otros mecánicos habían fallado o mentido. Don Fernando, usted cambió mi vida completamente. Hace 2 años yo ganaba 300 pesos al día, sin prestaciones, sin futuro. Ahora tengo una carrera, una casa, un propósito. Todo porque usted me dio una oportunidad. Don Fernando negó con la cabeza. No, Roberto, yo no cambié tu vida. Tú la cambiaste. Yo solo te abrí una puerta, pero fuiste tú quien entró y demostró que merecías estar aquí. Fuiste tú quien implementó cambios, quien capacitó a otros, quien elevó los estándares. Yo solo reconocí el talento que ya tenías. Roberto aceptó la nueva posición. La división de servicio a terceros de Transportes Zamora se inauguró 6 meses después en unas instalaciones modernas en la zona industrial.
personal. Roberto contrató personalmente a cada uno de los 30 mecánicos, buscando no solo competencia técnica, sino también integridad moral. Quería crear un equipo que trabajara con los mismos valores que él había aprendido de su padre. Entre sus primeras contrataciones estuvo un joven de 22 años llamado Luis, que venía de una familia humilde y trabajaba lavando coches. Roberto vio en él el mismo hambre por aprender y la misma honestidad que él había tenido a esa edad. Le dio una oportunidad como aprendiz de mecánico, con la promesa de capacitarlo y ayudarlo a crecer profesionalmente. 3 años después de ese día que cambió su vida, Roberto estaba supervisando el trabajo en el nuevo centro de servicio cuando recibió una visita inesperada. Era Sergio, el mecánico que al principio había sido resistente a sus cambios. Roberto, necesito hablar contigo. Claro, Sergio, ¿qué pasa? Sergio parecía nervioso. Mi sobrino acaba de perder su trabajo como mecánico. Es un buen muchacho, honesto y trabajador, pero el taller donde trabajaba cerró. Está desesperado. ¿Crees que podrías darle una oportunidad aquí? Roberto sonrió. Era la misma situación que él había vivido años atrás. Dile que venga mañana para una entrevista. Si es tan bueno como dices, encontraremos un lugar para él. Sergio extendió la mano. Gracias, Roberto. ¿Sabes? Cuando llegaste yo pensé que eras solo un niño que no sabía nada, pero me demostraste que ser bueno en este trabajo no es solo saber mecánica, es tener principios. Mi sobrino va a aprender mucho de ti. Esa noche, Roberto regresó a su casa, una casa propia que había logrado comprar con su trabajo honesto. Mientras cenaba, reflexionó sobre su jornada. Recordó aquel día cuando diagnosticó la Suburban de don Fernando, cuando 15 supuestos expertos habían mentido o se habían equivocado, y él simplemente había dicho la verdad. Esa honestidad había sido la semilla de todo lo que vino después. Entendió que el verdadero éxito no estaba en la cantidad de dinero que ganaba o en la posición que tenía. El verdadero éxito estaba en poder dormir tranquilo, sabiendo que hacía su trabajo con integridad, en poder ayudar a otros como don Fernando lo había ayudado a él, y en demostrar día a día que la honestidad y la competencia eventualmente siempre son recompensadas. Roberto pensó en Luis, el joven lavador de coches que ahora estaba aprendiendo mecánica bajo su supervisión. Pensó en el sobrino de Sergio, que vendría mañana buscando una oportunidad. Pensó en todos los mecánicos que había capacitado y que ahora trabajaban con los mismos estándares de excelencia que él había establecido. Se dio cuenta de que su historia no era solo sobre él, era sobre todas las personas talentosas que solo necesitan una oportunidad para demostrar su valor. Era sobre la importancia de la honestidad en un mundo donde muchos prefieren mentir o tomar atajos. Era sobre cómo un simple acto de hacer lo correcto puede tener efectos multiplicadores que transforman no solo una vida, sino muchas vidas. Al día siguiente, Roberto entrevistó al sobrino de Sergio. El joven de 26 años llamado Miguel tenía las manos callosas de quien ha trabajado duro, los ojos nerviosos de quien ha sido rechazado muchas veces, pero también la determinación de quien no se ha dado por vencido. Roberto vio en él lo mismo que don Fernando había visto en él años atrás: potencial sin pulir, esperando la oportunidad correcta. Miguel, te voy a contar una historia, comenzó Roberto. Hace 3 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora, sin trabajo fijo, sin futuro claro, pero con conocimiento y voluntad de trabajar. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Esa oportunidad cambió mi vida. Ahora yo quiero hacer lo mismo por ti. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. No sé qué decir, señor Roberto. No digas nada todavía, respondió Roberto. Primero déjame explicarte lo que espero de ti. Aquí trabajamos con honestidad absoluta. Si no sabes cómo hacer algo, lo dices. Si cometes un error, lo admites. Si un trabajo va a tomar más tiempo del estimado, lo comunicas. Nunca, nunca vendemos servicios innecesarios a los clientes. Nuestro trabajo es diagnosticar correctamente y reparar correctamente. ¿Entendido? Sí, señor. Completamente. Bien. Empiezas el lunes. Tu salario inicial será de 8,000 pesos al mes, con todas las prestaciones de ley. Conforme demuestres tu capacidad, irás creciendo. Yo personalmente voy a supervisar tu entrenamiento las primeras semanas. Miguel no podía creer su suerte. Gracias, señor Roberto. Le prometo que no lo va a decepcionar. Roberto sonrió. Lo sé. Y algún día, cuando estés en mi posición, quiero que hagas lo mismo por alguien más. Así es como funciona.
funciona. La oportunidad que recibimos la multiplicamos dándola a otros. Esa tarde, Roberto recibió una llamada de don Fernando. Roberto, ¿tienes tiempo? Quiero que vengas a mi oficina. Hay alguien que quiero que conozcas. Cuando Roberto llegó a las oficinas principales de Transportes Zamora, encontró a don Fernando conversando con un hombre de unos 60 años, bien vestido y de modales refinados. Roberto, te presento a Lynn Gitchi Arturo Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Transporte de Carga. Arturo, él es Roberto Mendoza, el joven del que te hablé. El ingeniero Salinas estrechó la mano de Roberto con cordialidad. Fernando me ha contado tu historia. Muy impresionante cómo has transformado las operaciones de mantenimiento aquí. Estamos organizando un Congreso Nacional de Mantenimiento Vehicular en Querétaro el próximo mes. Me gustaría que dieras una conferencia compartiendo tu metodología y tu filosofía de trabajo. Roberto miró a don Fernando con sorpresa. ¿Yo? ¿Dar una conferencia? ¿Por qué no?, respondió don Fernando. Tienes mucho que enseñar. Tu enfoque en honestidad y diagnósticos correctos es exactamente lo que la industria necesita. Roberto aceptó, aunque la idea de hablar frente a cientos de profesionales lo aterraba. Pasó las siguientes semanas preparando su presentación, documentando su metodología, organizando sus ideas. Don Fernando lo apoyó en todo momento, incluso contratando a un coach profesional para ayudarlo con sus habilidades de presentación. El día de la conferencia, Roberto estaba extremadamente nervioso. El auditorio en Querétaro estaba lleno de empresarios de transporte, gerentes de mantenimiento y propietarios de talleres de toda la República. Cuando subió al escenario, sus manos temblaban. Pero entonces recordó por qué estaba ahí: para compartir lo que había aprendido, para ayudar a otros a evitar los errores comunes, para promover una cultura de honestidad en la industria. Buenos días, comenzó Roberto. Mi nombre es Roberto Mendoza y hace 3 años yo era un mecánico que ganaba 300 pesos al día sin prestaciones. Hoy soy gerente general de una división de servicio que atiende a más de 50 empresas. ¿Cómo llegué aquí? Todo comenzó el día que decidí decir la verdad, cuando 15 expertos habían mentido sobre un problema mecánico. Durante 45 minutos, Roberto compartió su historia y su metodología. Habló sobre la importancia de los diagnósticos correctos, sobre cómo los atajos siempre terminan costando más a largo plazo, sobre por qué la honestidad es el mejor modelo de negocio. Su presentación fue sencilla, sin jerga complicada ni teorías académicas. Hablaba desde la experiencia práctica, desde el corazón. La audiencia estaba cautivada. Al final de su presentación, Roberto dijo algo que resonaría con muchos de los presentes. Señores, en esta industria hemos normalizado la mediocridad. Hemos aceptado que está bien hacer reparaciones a medias, que está bien vender servicios innecesarios, que está bien mentir a los clientes si eso genera más ingresos. Pero yo les digo que hay otra forma. Una forma donde la excelencia es la norma, donde la honestidad es la política y donde el éxito se construye sobre la base de un trabajo bien hecho. No es el camino fácil, pero es el camino correcto. La ovación fue estruendosa. Después de su presentación, Roberto fue rodeado por decenas de personas queriendo conocerlo, hacerle preguntas, pedirle consejos. Entre ellos estaba el gerente de mantenimiento de una de las empresas de transporte más grandes del país. Roberto, tu historia me inspiró profundamente. Llevo 15 años en esto y me había resignado a que las cosas eran como eran, pero me demostraste que podemos cambiar. ¿Estarías dispuesto a ser consultor para mi empresa? Necesitamos transformar nuestra cultura de mantenimiento. Así comenzó una nueva etapa en la carrera de Roberto. Además de su trabajo en Transportes Zamora, empezó a ofrecer consultoría a otras empresas. Su reputación creció rápidamente. Era conocido como el mecánico que siempre decía la verdad, el diagnóstico correcto, el profesional que había construido su éxito sobre bases sólidas de integridad y competencia. 4 años después de aquel día que cambió su vida, Roberto estaba casado con Laura, una contadora que conoció en uno de los congresos industriales. Habían comprado una casa más grande en una colonia residencial. Roberto conducía ahora un automóvil propio, nada ostentoso pero confiable y pagado con su trabajo. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran sus posesiones materiales, sino el impacto que había tenido en otras vidas. Luis, el joven lavador de coches que había contratado como aprendiz, ahora
era un mecánico certificado ganando 12,000 pesos mensuales. Miguel, el sobrino de Sergio, había demostrado ser excepcional y ya era supervisor de turno. Roberto había capacitado a más de 100 mecánicos en diferentes empresas, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también sus valores de honestidad y excelencia. Un sábado por la tarde, Roberto recibió una llamada de don Aurelio, su antiguo patrón del taller, El Rayo. Roberto, ¿cómo estás, muchacho? Hace mucho que no hablamos. Don Aurelio, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está todo? Mira, te llamo porque necesito tu ayuda. El taller está en problemas. Perdí a mi mejor cliente y las cuentas no me dan. Estoy pensando en cerrar, pero antes de hacerlo quería pedirte un consejo. Roberto sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. A pesar de que don Aurelio no le había pagado bien, le había dado trabajo cuando lo necesitaba. Don Aurelio, déjeme ir a visitarlo. Hablamos con calma. Al día siguiente, Roberto visitó el viejo taller donde había trabajado durante tantos años. Se veía descuidado, con menos clientes de los que recordaba. Don Aurelio se veía envejecido y cansado. Mira cómo han cambiado las cosas, dijo el anciano. Antes teníamos trabajo todos los días. Ahora apenas pasan 2 o 3 clientes por semana. Roberto observó las operaciones durante una hora. Identificó varios problemas: equipos obsoletos, falta de procedimientos estandarizados, precios inconsistentes y ninguna estrategia de marketing. Pero el problema más grande era que don Aurelio seguía trabajando con la mentalidad antigua, hacer trabajos rápidos y baratos en lugar de trabajos correctos y bien pagados. Don Aurelio, el problema no es la falta de clientes. El problema es que los clientes que vienen no confían lo suficiente en el taller como para regresar y recomendar. Necesita cambiar toda su operación. No tengo dinero para invertir, Roberto. Apenas me alcanza para pagar la renta del local. Roberto pensó por un momento. Recordó cómo don Fernando lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Ahora él tenía la capacidad de hacer lo mismo. Don Aurelio, tengo una propuesta. Yo invierto en el taller, modernizamos equipos, implementamos procedimientos correctos, capacitamos a los mecánicos. A cambio, me quedo con el 50% del negocio. Usted mantiene el otro 50% y sigue siendo el dueño principal. Yo pondré mi nombre y mi reputación detrás del taller. ¿Qué dice? Don Aurelio se quedó en silencio procesando la oferta. ¿Por qué harías eso por mí, Roberto? Yo nunca te pagué lo que valías. Porque usted me dio trabajo cuando lo necesitaba, respondió Roberto. Y porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Además, esto es negocio. Veo potencial en este taller si se maneja correctamente. Don Aurelio aceptó la oferta con los ojos llorosos. Durante los siguientes 6 meses, Roberto invirtió 300,000 pesos en modernizar el taller. Compró equipos nuevos de diagnóstico, renovó las instalaciones, implementó los mismos procedimientos que había desarrollado en Transportes Zamora y personalmente capacitó a los mecánicos que trabajaban allí. El taller El Rayo se convirtió en Taller El Rayo Mendoza, con un subtítulo que decía Diagnósticos honestos, reparaciones correctas. Roberto estableció una política de garantía total en todos los trabajos. Si algo fallaba por un error en el diagnóstico o en la reparación, se corregía sin costo adicional. Era arriesgado, pero Roberto confiaba en la calidad del trabajo. Los resultados fueron extraordinarios. En menos de un año, el taller pasó de atender 2-3 clientes por semana a tener agenda llena todos los días. La reputación de honestidad y calidad se esparció por toda la colonia y más allá. Los clientes venían de colonias distantes específicamente porque habían escuchado que en el Rayo Mendoza no los engañaban y el trabajo se hacía correctamente. Don Aurelio estaba asombrado. Roberto, el taller está generando más dinero del que jamás generó en sus mejores años. Y todo porque implementaste tus métodos. No son mis métodos, don Aurelio, respondió Roberto. Son los métodos correctos. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de aprenderlos de la manera difícil. 5 años después de aquel encuentro con don Fernando, Roberto había expandido su visión. Además de su trabajo en Transportes Zamora, su consultoría y su sociedad en el taller con don Aurelio, había comenzado un proyecto que consideraba su legado más importante, una escuela técnica de mecánica automotriz. La escuela ofrecía capacitación gratuita a jóvenes de escasos recursos que quisieran aprender el oficio. Roberto personalmente donaba tiempo y recursos
recursos para el proyecto. Cada 6 meses se graduaba una nueva generación de mecánicos capacitados no solo en habilidades técnicas, sino también en valores de honestidad y profesionalismo. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó Laura a su esposa una noche mientras cenaban. Ya lograste el éxito. Podrías simplemente disfrutar tu dinero. Roberto pensó en la pregunta. Porque yo estuve donde están esos jóvenes, sin oportunidades, sin recursos, pero con talento y voluntad de trabajar. Si alguien no me hubiera dado una oportunidad, probablemente seguiría ganando 300 pesos al día. Ahora que puedo, quiero dar esas oportunidades a otros. En la graduación de la 5ª generación de su escuela técnica, Roberto dio un discurso que resumía todo lo que había aprendido en su viaje. Jóvenes, hoy se gradúan como técnicos en mecánica automotriz. Algunos de ustedes conseguirán empleos en talleres establecidos. Otros empezarán sus propios negocios. Pero independientemente del camino que elijan, quiero que recuerden algo. Su éxito no se medirá por la cantidad de dinero que ganen, sino por la integridad con la que trabajen. En esta profesión serán tentados constantemente a tomar atajos, a vender servicios innecesarios, a mentir sobre diagnósticos para generar más ingresos. Les pido que resistan esas tentaciones. Roberto continuó. Hace 7 años, 15 expertos mintieron sobre un problema mecánico. Algunos lo hicieron por ignorancia, otros por codicia. Cuando llegó mi turno, yo simplemente dije la verdad. Esa simple decisión de ser honesto cambió el curso de mi vida. Los llevó a ustedes también ser honestos. No porque sea fácil, sino porque es correcto. Y a largo plazo, la honestidad siempre es el mejor negocio. Entre los graduados estaba un joven de 19 años llamado Carlos, hijo de una familia de agricultores muy humilde, de un pueblo cerca de Guadalajara. Carlos se acercó a Roberto después de la ceremonia. Señor Mendoza, no tengo cómo agradecerle esta oportunidad. Mi familia no tenía dinero para pagarme estudios. Gracias a su escuela, ahora tengo una profesión. Roberto puso su mano en el hombro del joven. Carlos, no me tienes que agradecer a mí. Agradece trabajando con honestidad y excelencia. Y cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más, como yo te ayudé a ti. Esa noche, Roberto llegó a su casa y encontró un sobre que habían dejado en su puerta. Dentro había una carta escrita a mano por don Fernando. Roberto, han pasado 7 años desde que diagnosticaste mi Suburban. Ese día yo estaba probándote. Había tenido esa camioneta deliberadamente descompuesta para encontrar a un mecánico honesto. Pasé por 15 talleres diferentes. Algunos me mintieron deliberadamente, otros simplemente no tenían la competencia para diagnosticar correctamente. Pero tú fuiste diferente. No solo encontraste el problema, sino que también mostraste una integridad que es rara en estos tiempos. La carta continuaba. Lo que no sabías es que yo no solo estaba buscando un gerente de mantenimiento, estaba buscando a alguien a quien pudiera entrenar como mi sucesor. Roberto, tengo 60 años y estoy pensando en retirarme. He decidido ofrecerte algo. Quiero venderte el 40% de Transportes Zamora. El resto lo voy a distribuir entre mis hijos, pero el 40% quiero que sea tuyo. Serás vicepresidente de operaciones y eventualmente presidente de la empresa. Piénsalo y me das una respuesta. Roberto no podía creer lo que leía. De mecánico ganando 300 pesos al día a vicepresidente y socio de una empresa multimillonaria. Era un sueño que ni siquiera se había atrevido a soñar. Habló con Laura esa noche sobre la oferta. Ella lo apoyó completamente. Te lo mereces, Roberto. Has trabajado duro, con honestidad y has ayudado a tantas personas. Es tu momento. Pero Roberto tenía dudas. No sé si estoy preparado para esa responsabilidad. Manejar una empresa de ese tamaño. Laura lo interrumpió. Roberto, tú cambiaste completamente las operaciones de mantenimiento de esa empresa. Rescataste el taller de don Aurelio. Creaste una escuela que está transformando vidas. Si alguien está preparado, eres tú. Roberto aceptó la oferta de don Fernando. Los trámites legales tomaron varios meses, pero eventualmente Roberto se convirtió en socio minoritario de Transportes Zamora. La inversión requirió todos sus ahorros y un préstamo bancario, pero Roberto sabía que valía la pena. Era la oportunidad de consolidar todo lo que había construido. En su primera reunión como vicepresidente, Roberto presentó su visión para el futuro de la empresa. Quería expandir no solo el negocio
negocio de transporte, sino también convertir a Transportes Zamora en un referente de capacitación y consultoría en mantenimiento vehicular para toda la industria. Señores, dijo Roberto a los directivos, nosotros no solo movemos carga, movemos el futuro de esta industria. Cada unidad que mantenemos correctamente, cada mecánico que capacitamos, cada cliente al que servimos con honestidad, está contribuyendo a cambiar la cultura de mediocridad que ha existido durante décadas. Los años siguieron pasando. Roberto, ahora convertido en un respetado líder de la industria del transporte en México, nunca olvidó sus raíces. Cada vez que visitaba algún taller o conocía a algún mecánico joven, buscaba señales de ese mismo potencial que don Fernando había visto en él años atrás. Y cuando lo encontraba, hacía todo lo posible por darle una oportunidad. Una década después de aquel fatídico día con la Suburban, Roberto fue invitado como orador principal en la convención anual de la industria del autotransporte, el evento más importante del sector en México. Miles de personas llenaban el auditorio en la Ciudad de México. Roberto subió al escenario y comenzó su discurso. Hace 10 años yo era un mecánico sin futuro. Ganaba lo suficiente para apenas sobrevivir. No tenía herramientas propias, no tenía taller propio, no tenía esperanzas de que mi vida mejorara. Entonces llegó a mi vida un hombre que me dio una oportunidad. Pero esa oportunidad solo llegó porque yo había tomado la decisión de trabajar siempre con honestidad, sin importar las consecuencias. Continuó: señores y señoras, la historia de mi éxito no es extraordinaria porque yo sea especial. Es extraordinaria porque demuestra algo fundamental. En esta industria, en cualquier industria, la honestidad y la competencia eventualmente son recompensadas. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la forma que esperamos, pero eventualmente hacer lo correcto trae las recompensas correctas. Roberto compartió su historia completa, los años de lucha, el encuentro con don Fernando, la transformación de su vida y especialmente cómo había multiplicado las oportunidades que recibió dándolas a otros. Hoy tengo más de 200 personas trabajando en mis diferentes empresas y proyectos. Cada una de esas personas representa una oportunidad que di, así como don Fernando me dio una oportunidad a mí. Y cada una de esas personas está ahora en posición de dar oportunidades a otros. Así es como cambiamos una industria, una persona a la vez, una oportunidad a la vez, una decisión honesta a la vez. El discurso de Roberto recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Después del evento, fue abordado por decenas de empresarios, mecánicos jóvenes, estudiantes. Todos querían una foto con él, un consejo, una historia. Pero la interacción que más impactó a Roberto fue con un mecánico de unos 35 años que esperó hasta que todos se fueran. Señor Mendoza, necesito hablar con usted, dijo el hombre nerviosamente. Yo soy uno de esos 15 mecánicos que revisaron la Suburban de don Fernando hace 10 años. Roberto se quedó helado. ¿En serio? El mecánico asintió, con vergüenza evidente en su rostro. Yo trabajaba en un taller de la agencia. Cuando don Fernando llevó su camioneta, mi supervisor me ordenó que cambiara los sensores de oxígeno, aunque yo sabía que ese no era el problema. Me dijo que necesitábamos vender refacciones para cumplir la cuota. Yo obedecí porque tenía miedo de perder mi empleo, pero esa decisión me ha atormentado durante años. El mecánico continuó: cuando escuché su historia hoy, entendí el impacto que tienen nuestras decisiones. Mientras yo estaba haciendo reparaciones deshonestas para cumplir cuotas, usted estaba construyendo una reputación basada en honestidad. Yo seguí en ese trabajo otros 3 años, cada vez más miserable, hasta que finalmente renuncié. Ahora trabajo en un taller pequeño, pero siempre con honestidad. Nunca más voy a mentir a un cliente. Roberto puso su mano en el hombro del hombre. Lo importante no es lo que hiciste hace 10 años. Lo importante es la decisión que tomaste de cambiar. Eso requiere mucho valor. Gracias, señor Mendoza, dijo el mecánico con los ojos húmedos. Su historia me inspiró a seguir haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil. Esa noche, en su habitación de hotel, Roberto reflexionó sobre toda su jornada. Desde aquel día, cuando diagnosticó correctamente la Suburban, su vida había sido una serie de puertas que se abrían, oportunidades que se multiplicaban, y la satisfacción de ver cómo su ejemplo inspiraba a otros. Pero lo más importante de todo
todo, era la lección que había aprendido y que ahora enseñaba a todos los que conocía. La honestidad no es solo una virtud moral, es una estrategia de vida. Cuando trabajas con integridad, construyes una reputación que eventualmente abre puertas que ninguna cantidad de dinero podría abrir. Mientras miraba las luces de la Ciudad de México desde su ventana, Roberto pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado. Luis, que de lavador de coches se había convertido en mecánico certificado. Miguel, que ahora era supervisor. Carlos, el joven del pueblo que había encontrado una profesión. Don Aurelio, cuyo taller había sido rescatado de la quiebra. Los cientos de mecánicos capacitados en su escuela técnica. Todos ellos habían recibido una oportunidad porque Roberto había decidido multiplicar las bendiciones que había recibido. Y todo había empezado con una simple decisión: decir la verdad cuando 15 expertos habían mentido. Roberto sonrió al recordar las palabras de su padre, dichas hacía tantos años. Hijo, en este oficio vas a ser tentado muchas veces a tomar el camino fácil, pero recuerda siempre, lo que construyes con honestidad perdura, lo que construyes con mentiras eventualmente se derrumba. Su padre tenía razón. Roberto había construido un imperio, no de mentiras y atajos, sino de honestidad y trabajo bien hecho. Y ese imperio seguiría creciendo no porque fuera el mecánico más talentoso del mundo, sino porque había entendido algo fundamental. El verdadero éxito llega cuando usas tus bendiciones para bendecir a otros, cuando multiplicas las oportunidades que recibiste, cuando construyes tu vida sobre la roca sólida de la integridad. La historia de Roberto Mendoza se había convertido en legendaria en la industria. Ya no era solo el mecánico que había diagnosticado correctamente lo que 15 expertos no pudieron. Era el símbolo de que hacer las cosas correctamente, aunque sea más difícil, eventualmente trae las recompensas más grandes. Era la prueba viviente de que la honestidad, la competencia y la compasión pueden transformar no solo una vida, sino una industria completa. Y lo más importante, Roberto sabía que su historia no había terminado. Todavía había más mecánicos jóvenes que necesitaban oportunidades, más talleres que necesitaban transformarse, más vidas que podían ser cambiadas. El ciclo virtuoso que don Fernando había iniciado con él continuaría, multiplicándose con cada persona que Roberto ayudaba, con cada oportunidad que daba, con cada vez que elegía la honestidad sobre la facilidad. Porque al final, como Roberto había aprendido en su extraordinario viaje, no se trata solo de arreglar motores, se trata de arreglar vidas, de construir futuros, de demostrar que en un mundo que a veces parece valorar los atajos y las mentiras, todavía hay espacio, todavía hay recompensas enormes para quienes eligen el camino de la verdad.